Bueno, entonces vamos a explicar un poco cómo se ejecuta una instrucción dentro del procesador. Fíjense que las aplicaciones las aplicaciones le envían sus datos a lo que es la memoria RAM. Esta se encarga de almacenar el contenido mientras estamos trabajando. Una vez allí, la unidad de interfaz con el bus del procesador, que sería esta que tenemos aquí, lee la siguiente instrucción del programa. Recuerden que estos programas son conjuntos de instrucciones que están organizadas por lo general en forma secuencial o modular. Entonces él va leyendo, por ejemplo, en el primer intento lee su primera instrucción y la pasa a este interfaz de bus, junto con los datos asociados que llegan a través de lo que es el FSB, es decir, bus de datos frontal, que es el que comunica directamente a la memoria RAM con el procesador. De allí, la unidad de decodificación que está aquí abajo traduce la instrucción y se la envía a lo que es la unidad de control. Fíjense aquí que en este punto es que el sistema va a decidir qué es lo que se va a hacer con esos datos, con esa información que le está llegando. Si la instrucción necesita ejecutar algún cálculo, se lo pasan a lo que es la ALU, lo que es la unidad aritmético-lógica, para que se encargue de dicha operación. En caso contrario, continúa normalmente, es decir, la activación de la unidad aritmético-lógica es de tipo opcional, dependiendo de las características del proceso en sí o de la instrucción que estemos ejecutando. Solamente se utiliza para instrucciones que conlleven algún tipo de operación matemática. Una vez que se realiza esta operación matemática, la unidad aritmético-lógica guarda el resultado en alguno de los registros del procesador. Luego de allí, aquí hace falta, debería estar en el medio, en este dibujo, lo que es el registro. Los registros del procesador. Luego de allí, la unidad de control pasa dicho resultado de la operación a lo que es nuevamente la interfaz de bus, que es la que tiene la capacidad de comunicarse con la memoria RAM para enviar ese resultado a la aplicación. Por ello es que la unidad de interfaz con el bus escribe en la memoria RAM el resultado de la ejecución de la instrucción a través de lo que es el bus de datos. Este comportamiento se va a repetir de manera continua en un bucle hasta que se alcanza el final del programa. Repito, deben pensar o estar claros con ello. Nunca un programa se ejecuta completo. El programa prácticamente en el sistema se va ejecutando línea por línea. Entonces, por eso es que hay tantas interacciones entre lo que es la memoria RAM y el procesador. Imagínense que si dividimos un programita que pese 1 mega, no lo voy a poner muy grande, 1 mega, 1024 KB, y el procesador lo que soporta son hasta de tamaño 64. Vean que tiene que hacer muchísimas particiones. Voy a buscar aquí la calculadora para dividir 1024 entre 64. Ahí quiere decir que al menos debe interactuar 16 veces el procesador con la memoria RAM para poder transferir esa información.
pero en realidad son más. ¿Por qué? Porque en cada interacción no solo se envían pequeños bloques de código del programa, sino que también se envían ciertas cabeceras, cierta información adicional para la reconstrucción del programa dentro del procesador, que deben llevarse en ese punto. Por lo tanto, podemos duplicar, triplicar o más la cantidad de interacciones que realiza el procesador. Pero ¿cuál es la ventaja aquí? Que recuerden que estos dos componentes, tanto el procesador como la memoria RAM, tienen muy alta velocidad. Si ellos son capaces de operaciones, por ejemplo, de 3 GHz, 3 GHz, quiere decir 3 billones de operaciones por segundo. Por lo tanto, esas 16, 20, van a poner que 100 operaciones que tiene que realizar el procesador para completar ese programa van a transcurrir en menos de un segundo probablemente. Entonces, eso es algo que debemos estar conscientes. El cerebro humano no se percata de ese transcurso de tiempo porque termina siendo nanosegundos, microsegundos, milisegundos, etcétera, y eso para nosotros es como que fuera en tiempo real. Entonces, lo siguiente es hablar un poco acerca de la arquitectura de los procesadores. Vean que existen básicamente dos arquitecturas que se utilizan para lo que es el diseño interno de los procesadores. La primera de estas arquitecturas es la RISC, es decir, set reducido de instrucciones para el computador. Recuerden que son abreviaturas que vienen de la forma inglesa. Este modelo de arquitectura se basa en un conjunto de instrucciones muy reducido y simple, pero eso no quiere decir que estos procesadores sean poco potentes. Todo lo contrario, la simplicidad de su diseño favorece que las instrucciones se ejecuten más rápidamente, aunque sea necesario ejecutar varias de ellas para tener el mismo resultado que con una sola instrucción más compleja. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de una tecnología sumamente, estas son simplificadas. Aquí estamos hablando de instrucciones simples. Ya en lo que estás cocinando, ¿viste? Yo lo apagué hace rato, negra. Ah, bueno. Entonces, vamos a continuar. Este tipo de sistemas RISC es la base de los procesadores que se suelen incorporar a los grandes sistemas como lo son los mainframe, es decir, los servidores, debido a las posibilidades de paralelismo y multitarea real que ofrecen en su diseño. También los procesadores ARM incorporados en muchas plataformas móviles y de videojuegos utilizan esta tecnología. Luego de allí, por otra parte, tenemos la tecnología CISC, que significa set completo de instrucciones del computador. Vamos a colocar aquí completo. Complejo. Set complejo. Complejo. Entonces vean que en este caso estamos con la cara opuesta de la moneda. Este tipo de procesadores usan una aproximación distinta al computador, ya que disponen de un juego de instrucciones mucho más complejo y elaborado, incluyendo instrucciones especiales para la gestión de datos multimedia. Esta es la arquitectura en la que se basan los computadores personales, tales como los que utilizamos nosotros en este momento para la clase.
de aquí podemos hablar un poco de lo que es la estructura del computador. Esta estructura, al igual que como del procesador, perdón, la estructura del procesador. Esta estructura, al igual que como pasa con el caso del computador, puede ser descrita fácilmente a través de dos secciones, una de tipo lógico y otra de tipo físico. Cuando hablamos de la parte lógica del computador, del procesador, mala costumbre que cada vez que digo lógica y física pienso en computador, estamos haciendo referencia a lo que es la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros. Cuando hablamos de la parte física del procesador, estamos hablando de su encapsulado, es decir, de esa capa de plástico que lo protege, el zócalo, que es el punto de conexión con la tarjeta madre y demás dispositivos, el chipset, que es el conjunto de instrucciones internas, y la memoria caché. Vean que la unidad de control, para comenzar desde la parte de arriba, es la encargada de activar o desactivar los diferentes componentes del procesador. Igualmente, tiene como función también interpretar y ejecutar las diversas instrucciones almacenadas en la memoria principal. Por otro lado, tenemos lo que es la unidad aritmético-lógica. Esta está encargada de realizar las operaciones de transformación de datos, especialmente aquellas de tipo matemáticas, en la cual es denominado floating point unit también, es decir, unidad de coma flotante, porque este es el tipo de sistema numérico con el que realmente trabaja en la mayoría de los casos. Por último, en lo que es la parte lógica, pero no lo menos importante, tenemos lo que son los registros. Esta es la denominación que se le da a las áreas de almacenamiento temporal que posee el computador, el procesador, usadas durante la ejecución de las instrucciones. Estos registros se encargan de almacenar temporalmente los datos de la instrucción que se está ejecutando en ese momento en la instrucción en la unidad aritmético-lógica. El tamaño de los registros se mide en bits y determina el tamaño máximo de datos que éste puede manipular en una sola operación. Es algo así como casillas que se rellenan con unos y ceros. Si tenemos más espacios, más cifras que casillas, tendremos que hacer la operación por partes, porque no caben todos los datos en un solo registro. En los procesadores actuales, la mayoría de las veces estos registros son de 64 bits. Anteriormente trabajamos con 32. De allí que al doblar el tamaño de los registros necesitaremos la mitad de los accesos, con lo que el ordenador puede llegar a tornarse el doble de rápido simplemente con este cambio. Inclusive vean que desde hace mucho tiempo tenemos de hace cierto tiempo tenemos esta tecnología de 64 bits. Lo que pasa es que no la estábamos aprovechando. La mayoría de las veces los sistemas que teníamos instalados Windows eran Windows de 32 bits por costumbre, dejando entonces desactivado o sin uso lo que es la potencia total del computador, del procesador. Entonces estamos en este momento, creo que la mayoría de las personas ya están trabajando con sistemas de 64 bits para aprovechar bien lo que es el rendimiento. Ahora bien, cuando hablamos de la parte del encapsulado, estamos hablando de esa capa plástica que rodea a lo que es el elemento de silicio que es nuestro procesador realmente, para protegerlo y darle consistencia, impidiendo así su deterioro. El zócalo es el lugar donde se inserta el procesador, permitiendo la conexión con el resto del equipo.
El chipset es el conjunto de componentes encargados del control de las diversas funciones del equipo. Es decir, dentro de un solo procesador tenemos varios chips que trabajan en conjunto para poder resolver las diferentes necesidades de procesamiento que tengamos al momento. Por último, tenemos lo que es la memoria caché, la cual es una sección donde se almacena temporalmente los datos de uso frecuente. Vean que esta memoria caché es un poco más grande que los registros, pero también es sumamente pequeña. Por lo general, unos pocos megas, de 1 a 4 megabytes. Inclusive hay equipos donde era mucho más pequeña aún, apenas 256, 128 KB. Esta memoria también es muy importante para garantizar lo que es el rendimiento del computador a nivel de procesamiento. Además de estos elementos que hemos nombrado hasta el momento, tenemos que el procesador posee una serie de componentes que trabajan de forma coordinada para ejecutar las instrucciones. Tenemos la interfaz de bus, es decir, aquella que recibe las instrucciones y los datos directamente de la memoria RAM a través del bus de sistema, FSB o Front Side Bus, frontal del sistema. También tenemos la unidad de decodificación, que no está allí en esa lista, la cual se encarga de traducir la operación para determinar a qué instrucción corresponde la sentencia de bits que se acaba de leer y saber de esta forma qué tiene que hacer el procesador con esos datos que ha recibido. También tenemos lo que es el reloj interno. Como ustedes saben, todos los componentes del procesador deben trabajar en forma sincronizada a través de impulsos. El reloj es el encargado de proporcionar dichos impulsos para que todos los elementos se sincronicen. Realmente esa velocidad del reloj es la que nosotros tomamos en cuenta por lo general para determinar la velocidad del procesador. El reloj del sistema entonces determina cuándo los eventos van a ocurrir en el hardware. Él cuenta con dos elementos. En cuanto al reloj, que no lo coloqué aquí como gráfico, pero vamos a explicarlo así. El reloj cuenta con dos componentes, con dos elementos que debemos tomar en cuenta. Por una parte está el periodo, y por la otra está la velocidad. Están relacionados íntimamente, pero hay que entender ambos conceptos. Entonces, cuando hablamos del periodo, estamos hablando del tiempo que transcurre para que se produzca un ciclo del reloj, es decir, un pulso. Esto se mide en fracciones de segundo. Por ejemplo, puede ser de 0,25 nanosegundos. Mientras que la velocidad del reloj es el inverso del valor anterior. Se mide en ciclos por segundo. Por ejemplo, 4 GHz. Esto estamos hablando de 4 billones de ciclos por segundo. Entonces deben estar pendientes de la diferencia entre estos dos conceptos. El primero es la duración de un ciclo. Vean que estos son valores por lo generalmente sumamente bajos. Y el segundo se está refiriendo a la cantidad de ciclos que es capaz de realizar en un segundo.
aquí. Y vuelvo a traerme la diapositiva. Bueno, de allí todos estos elementos son importantes para analizar lo que es el rendimiento del procesador. Fíjense que existen muchos factores que afectan al funcionamiento del procesador y esto a su vez va a determinar su rendimiento global, el cual dependerá de varios elementos simultáneamente. Por eso es tan complicado en algunas ocasiones determinar cuál es el procesador más adecuado para satisfacer ciertas necesidades concretas. Entre estos vamos a cortar aquí un segundo.